Espacio patrocinado por Farmacia del Rosario, con la gerencia de José Javier Martínez Morcillo. Para Farmacia Hospital, con amplia gama en productos de nutrición, dietética y herboristería. Flomicar, empresa de librería y papelería consolera en la comarca de Llín. Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Continuamos con el programa de Abierto por Vacaciones, hoy lunes día 4. Hemos estado hablándoles de todas estas noticias que han ocurrido hoy, también el fin de semana en nuestra ciudad y en la comarca, y pasamos ya en este segundo bloque a presentarles a nuestro primer invitado. Vamos a hablar de un partido que además, bueno, ya no nos coge de sorpresa, llevamos mucho tiempo hablando de ellos, pero hoy precisamente también salía una encuesta, en este caso del CIS, donde colocaba a este partido, a Podemos, como tercera fuerza política en nuestro país. Le habíamos invitado de todas formas para que viniera y nos contara también como representante del Círculo Podemos Llín a su portavoz para que nos hable de los proyectos de este joven partido político. Él es Suso Millán. Suso, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Bienvenido de nuevo aquí a Televisión Llín, creo que es la primera vez que vienes. Te entrevistamos primero en el informativo. Sí. Ahora ya, bueno, pues en verano un poco más asentado, ¿no?, en lo que es el círculo de Podemos Llín. También fuimos a esa apertura o a esa inauguración del círculo también de Podemos de Agramón. Ya son dos círculos que tenéis aquí pues en esta zona, y supongo que poco a poco creciendo, ¿no? Exactamente. Como te he comentado hace un minuto, seguramente la semana que viene, como mucho la siguiente, se abrirá un círculo también en Iso. Y el planteamiento y el proyecto es un círculo en cada pedanía y en cada sitio que un poco se decida o decidan los vecinos que es importante tenerlo. En Mingojil también, en Las Minas, en todos, en Cañada de Agra, en La Nava. Habrá un círculo Podemos o vamos a intentar que sea así en cada uno de estos sitios. Las pedanías más importantes, porque bueno, ya nos vamos acostumbrando un poco también hablábamos siempre bueno, no sé si se llama la jerga que utilizáis, o bueno, por lo menos el registro lingüístico, donde hablábamos la otra entrevista de la manera de llamar casta, ¿no?, a los dos partidos a los dos grandes partidos, los círculos, que ya nos vamos acostumbrando un poco lo que es, pero recuérdanos, Uso, porque bueno, pues es una organización interna que tenéis vosotros, pero es la forma de estructuraros. Sí, la forma de funcionar, Podemos se basa en los círculos. Los círculos hay de dos tipos. Puede haber uno por ejemplo, como aquí, en una localidad, en una pedanía, puede haber en una ciudad, y luego se pueden hacer por barrios, y también luego hay círculos temáticos. Hay círculos de periodistas, hay círculos de agricultura, hay círculo de discapacidad, el animalista también. Entonces eso ya es una cosa ya un poco que rompe las barreras locales o regionales y tal, y ya funciona a nivel nacional. Entonces la manera de organizarnos que tenemos son los círculos, que están muy interconectados entre sí. Los círculos no son unos espacios cerrados, ni muchísimo menos. Nosotros, por ejemplo, los de Llín estamos muy en contacto con el de Agramón, tenemos una gran conexión, y es lo mejor para ellos y para nosotros. Crecemos juntos y unos nos apoyamos a los otros. Vamos a hablar, si te parece, bueno, porque es actualidad, ¿no?, porque lo acabamos de conocer hoy mismo, estos datos, este barómetro del CIS que vamos conociendo periódicamente, que le da, según la intención de voto, ¿no?, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 30% de intención del voto al Partido Popular, pierde aproximadamente un 2%, un 21,2% el PSOE, que también pierde bastante, más puntos, y bueno, pues ese ascenso de Podemos, no ascenso, sino que no aparecéis en el anterior estudio de Podemos, que llegáis a un 15,3%, bueno, pues duplicando a organizaciones tradicionales como puede ser Izquierda Unida, muchísimo más que UPyD, y convirtiendo ya pues en la tercera fuerza política, muy cerca incluso del PSOE. Yo no sé si son datos que esperabais, tenéis algún tipo de objetivo para este estudio, o os ha cogido también un poco de sorpresa.
Pues mira, te comento, te tengo que corregir en esto que me estás diciendo. Lo que tú me estás mencionando son los datos, no son de intención de voto, son de estimación de voto. Son dos conceptos totalmente diferentes. La estimación de voto tiene un componente histórico, es decir, habla de la gente que votó en las anteriores elecciones. Eso es la estimación de voto. Y ese criterio es diferente del de intención de voto. El de intención de voto es simplemente cuando alguien te para y te pregunta ¿a quién vas a votar? Esa es la intención de voto. Sí, son encuestas más cocinadas que si es una intención de voto normal, sí, eso sí que lo sabemos. Eso es, entonces la intención de voto, que es mucho más directo y más espontáneo, la intención de voto, en concreto estamos los segundos. Está el primero el PP, con un 12,8% y justo detrás está Podemos con un 11,9%. Y después el PSOE. Ahí estamos los segundos. Eso es la euforia de hoy, sinceramente en Podemos viene de ese dato, de la intención de voto como segunda fuerza. Y luego te iba a hablar también de esos datos, de superar el peso, pero bueno, ya que lo adelantas tú, pues lo comentamos. Ciertamente sí, estáis muy cerca los tres partidos, pero ciertamente estáis el segundo ya en intención directa de voto. Pues eso, imagínate, eso ha sido un no sé cómo explicarte, un balón de oxígeno, algo electrizante para todos los que estamos en Podemos. Hay mucha euforia hoy, estamos todos enviándonos mensajes, llamándonos, comentándolo, y hay una verdadera revolución. Como tú dices, es la primera vez que aparecemos en esta encuesta y ha sido pues por la puerta grande. Y si me preguntas si lo sabíamos, yo en concreto, te tengo que ser sincero, yo me entero de este dato el pasado sábado en la Asamblea Estatal, hablando con Luis Alegre, estábamos la gente de Agramón, los chicos de Agramón, los compañeros de Agramón y yo, y estábamos pues hablando ciertos temas con él, y entonces nos filtró, entre comillas, este dato, nos dijo no es seguro, pero estamos casi seguros de que salimos el lunes segunda fuerza en intención de voto. Estaban seguros en un porcentaje muy alto, porque la filtración que ellos manejaban era de muy alto nivel, y allí ya se habló de este tema en la Asamblea, pero bueno, hasta el día de hoy que hemos comprobado que era cierto, pues hemos estado ahí un poco a la expectativa de este dato y muy contentos. Háblanos de esa asamblea, porque bueno, supongo que todo este optimismo, ¿no?, que rebosáis hoy también pues se curtió un poco, ¿no?, en esas reuniones o en esas asambleas que realizáis. En este caso creo que fue la primera vez que juntasteis todos los círculos de Castilla-La Mancha. Sí, esto fue una iniciativa del Círculo de Alcázar de San Juan con la ayuda de otros círculos, y son los que organizaron en su ciudad en concreto este evento, que tengo que decir que lo hicieron fantásticamente bien. Estuvimos toda la gente muy cómodos, la organización fue excelente, no hubo problemas de ningún tipo, tuvimos opciones de comer todos juntos en un restaurante de allí de la localidad, o bien bocadillos, o sea, se nos ofreció un bien, no sé cómo decirte, unas condiciones para abordar todo el día allí, muy idóneas, y bueno, fue un encuentro que nos aglutinó a todos los círculos. Creo que éramos 22 círculos en concreto de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, y allí pues se habló un poco de muchas cuestiones internas, de cómo más o menos cada uno manejábamos nuestros círculos, los problemas que habíamos tenido, compartimos ilusiones, proyectos, metas. Fue un poco una sinergia no sé, de fuerzas, de personas que contaban su realidad, su día a día, y la verdad que a todo el mundo nos vino muy bien, porque fuimos un poco sin saber realmente qué nos íbamos a encontrar. Encuentro regional, el primer encuentro de círculos de Castilla-La Mancha, y bueno, aunque hay una orden del día, pero realmente no sabíamos en concreto qué íbamos a hacer allí. Muchos nos preguntaban, ¿pero qué vais a hacer? Pues sabemos que hay talleres, sabemos que va a ir Luis Alegre, iba a ir Diego Pacheco, que es del grupo de los 25 de Podemos, en principio iba a ir Miguel Bermejo, el responsable de círculos, que al final no vino. O sea, un poco teníamos idea, pero luego realmente lo que sucedió allí estaba un poco en el aire, y fue mucho más de lo que muchos esperábamos. Fue algo muy... Pues imagínate, gente que en su círculo lo está pasando en algunos regular, porque tienen tensiones políticas, lógicamente, hay mucha incertidumbre, hay miedo. Ten en cuenta que nosotros atentamos contra el estatus de gente muy poderosa, entonces pues claro, eso crea enemigos, crea tensiones, y hay gente que lo llega a pasar mal.
y entonces ahí pues un poco simplemente hablar y que te escuchen y cuentes tus problemas, pues fue una válvula de escape para mucha gente, y luego pues un poco todos a una, el sentirnos que estamos en lo mismo, pues claro, eso te eleva mucho y resultó muy bien. ¿Habéis notado, Suso, bueno, pues según te escuchamos, ciertas presiones a nivel político? No sé si es el caso de Gina, no lo puedes decir, o el caso de otros compañeros que nos dicen de otros círculos, presiones a nivel político o a nivel mediático de algunos medios de comunicación afines a unos partidos y otros. ¿Se nota esa tensión? ¿Ha habido denuncias, aunque sean internas, por parte de miembros de Podemos? ¿Te refieres, me preguntas por Gina en concreto? Te preguntaba en general por esta asamblea y si quieres respondernos también. En general, sí, por supuesto, a todos los niveles, en todas partes están sucediendo cosas, y no te podría decir que en las ciudades es más liviano que en los sitios más pequeños, porque quizá es más complicado. El día a día con la gente en un entorno pequeño se hace que todo sea mucho más personal. Yo explicaba allí que cuando tú tienes una tensión, yo qué sé, con alguien de otro partido político, a lo mejor con esa persona te cruzas en tu vida, ¿no? Pero en los sitios pequeños pues puedes terminar tomando un café al lado de esa persona, ¿no? Y hace que la gente tenga un poco más de, no sé si miedo es la palabra, pero crea tensiones, ¿no? Y sí, allí se comentaron casos, bueno, se comentó en un círculo algo que nos hizo reír a todos, que un alcalde de una población que es del PP, se metía en las asambleas de Podemos y quería entrar en una comisión de trabajo a trabajar. Te hablo de un alcalde en activo del PP, eso, bueno, claro, para nosotros fue un motivo de risa en ese momento, ¿no? Porque estábamos todos allí, el ambiente es distendido y es informal y tal, pero claro, la gente de ese círculo pasó realmente mal, ¿no? Tuvieron ahí unas historias. Y aquí en Ellín, pues sí, claro, siempre hay cosillas, siempre ya hay primeras tensiones. Al principio todo empieza muy bien, todo el mundo te pasa la mano, y sí, esto lo que necesitas de nosotros. Yo, por ejemplo, ahora me estoy refiriendo al ayuntamiento de aquí de Ellín, pero luego realmente sacan su verdadera naturaleza. Y bueno, es muy triste que la política, como la llevamos practicando, al menos en este país muchos años, sea, si tú no estás en mi partido eres mi enemigo. Y que se produzcan situaciones en las que, no aquí en Ellín, sino en toda España, de si tú pides algo y ese algo es justo y es positivo para el sitio en el que tú vives, pero yo soy la oposición, me voy a negar. Ese juego de tú pides algo, cuando estás en el poder, yo me niego porque estoy en la oposición. Cambia la situación y entonces el que decía que no, ahora lo propone porque realmente es algo bueno, como vuelvo a repetir, y entonces el que al principio lo pidió que decía sí, ahora dice no. Y todo ese tipo de juegos, al final, el que pierde siempre es el ciudadano. Entonces, en este caso... En todo esto, hablas de tensiones políticas que, bueno, que al fin y al cabo son incluso normales en política, sí, o nos hemos acostumbrado a que sean normales, tensiones entre distintos partidos políticos, lo que ya sería, bueno, pues denunciable, incluso pues sería pues ya pasado a otro nivel, que también se han dado, alguna vez son presiones, presiones a nivel político. También te preguntaba por ese eslabón, ¿no? Si os han presionado de forma política. No hemos tenido nada de eso hasta ahora. Hemos tenido, pues eso, el que en un principio en el ayuntamiento nos ofrece la ayuda que necesitemos, que realmente fue muy agradable, lo tengo que decir. La primera entrevista que yo tuve con el alcalde en su despacho, ahí dice lo que necesitéis, Suso, bien, y me lo pides y tal, y hasta ahí todo fenomenal. Pero luego pedimos un local en Agramón en concreto por una asamblea, y entonces ya nos sacan de repente un papel diciendo que nos exigen una fianza de 250 euros, que una vez que suceda todo, si todo está bien, nos la devuelven, pero que aparte de eso nos cobrarían una tasa, que no nos han dicho a cuánto asciende, por usar instalaciones públicas. Y bueno, eso nos pilló un poco a contrapié, la verdad que no lo esperábamos. Ellos alegan un informe técnico, que esto es así para todo el mundo, que es la ley, pero lo que no vamos a entender nunca es que primero nos digan una cosa y luego otra, y que de hecho hayamos tenido en ese mismo centro de Agramón que pedimos para una asamblea, tuvimos, fue cuando estuvisteis vosotros presentes, una presentación de círculo ahí, y en ese mismo sitio luego nos dicen no. O por ejemplo aquí en Ellín la Casa de Cultura, sin ningún problema, todas las instalaciones a nuestra disposición, y de repente ya pues tenéis que pagar, y nos vienen diciendo que todos los partidos políticos se les exige lo mismo que a nosotros. Ahora tenéis, nos estás comentando alguna presentación de algún círculo nuevo, supongo que tenéis que hacer los mismos trámites, ¿no? No sé si los habéis hecho ya, si tenéis ya los centros donde se va a hacer esa presentación. ¿Te refieres al de ISO?
Sí, nos comentaba Siso, creo que las minas también, Mingo Gil, ¿no? Todos Sí, estos bueno, tenían ahora, los permisos. ahora lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho a partir de que el ayuntamiento nos plantea esta nueva manera de funcionar, pues como al más puro estilo Podemos en la calle. Pedimos autorización a su delegación de gobierno, explicamos qué vamos a hacer, la duración, cómo va a ser el evento y fuera a funcionar. Vamos a la calle como se hace en casi todas partes. Y de momento estamos haciéndolo, pues eso, el plan asambleario Podemos, puro y duro. Habéis estado también, nos habéis remitido alguna nota de prensa de algunas asambleas informativas que habéis hecho en barrios de aquí de allí, ¿no? Sí. Creo que la última fue en el barrio de la estación. Y bueno, cuéntanos un poco cómo están los vecinos de pues bueno, a cualquier sitio que te acerques ahora mismo a hablar, la verdad es que los vecinos te van a venir un poco con lo de siempre, pues que no están contentos, no están demasiado contentos, ni con la política local ni con la política nacional. La gente, la sensación que hay es que el político trabaja para sí mismo y para los suyos y nunca para el pueblo. Entonces, pues hay muchas quejas siempre que vamos. La gente se acerca un poco al principio con curiosidad a nosotros, no sabe exactamente cómo funcionamos y claro, como tenemos esa prensa de que somos de izquierda, bolivarianos, esto, lo otro, pues hay gente que llega un poco así, pero luego se da cuenta que somos gente normal como ellos y que estamos para escucharles y a partir de ahí se arranca la gente porque, como decimos siempre, cuando ha ido un PP, un PSOE o quien sea a ese barrio a preguntarles qué queréis y qué necesitáis, así a pie de calle, de tú a tú. Entonces ahí se dan cuenta de que tienen la posibilidad por primera vez de expresarse y que les escuchen y eso a la gente le gusta mucho. Y no se trata de un ejercicio de populismo, sino de que es lo que Podemos y es en lo que creemos y es como funcionamos. Una de las críticas que se está haciendo al equipo de gobierno actual, bueno, sobre todo por parte del PSOE, pero también por muchos ciudadanos, sobre todo de los barrios, ¿no? Ya saliendo del centro, es bueno, que el movimiento vecinal prácticamente ha quedado inexistente, ¿no? Se critica también la politización de la propia asociación, como es la FAVE, la Asociación de Vecinos, pero sí que es cierto que vemos que la actividad de los barrios se ha reducido, sobre todo mucho de cara al público. No sé si para vosotros, para Podemos, revitalizar otra vez la actividad en los barrios es importante. Sí, nosotros, mira, nosotros tenemos que hacer autocrítica, cometimos un error muy grande, un error de principiantes, y realmente lo cometimos porque hasta hace bien poco no se sabía exactamente qué era un círculo, cómo funcionaba un círculo, cuáles eran las directrices y íbamos un poco... Pues, hay mucha gente que todavía no lo sabe. Yo te estaba también preguntando porque también es verdad que es algo interno vuestro que hay que preguntarlo, ¿no? Para que lo expliquéis. Entonces íbamos un poco, ya no solo la gente, la visión que tiene del círculo, si sabe o no que es un círculo, sino nosotros mismos pues proponíamos estrategias diferentes a la hora de funcionar, ¿no? Y había gente que decía pues que teníamos que ser completamente autónomos del resto de Podemos, de regiones, no te digo ya la central de Madrid, y eso de alguna manera es así, pero también somos lógicamente, siempre lo digo, el eje de una rueda, ¿no? Somos un eje más de una rueda. Entonces, independientemente de eso, pues no sabíamos bien cómo orientarnos, qué hacer, si empezar a hacer un programa electoral, si empezar a hablar con la gente o no, si empoderar, como se dice mucho en Podemos, a la gente o no, cómo funcionábamos en el día a día, ¿no? Porque el discurso está muy bien y los principios están muy bien, pero luego el día a día era el reto, ¿no? Entonces, en un primer momento hacemos una asamblea en el Parque de Llín, la primera asamblea de Podemos. En mi opinión y la de gran parte del círculo hoy en día, que de hecho esta noche en una comisión de trabajo que tenemos vamos a plantear cambiar esa política, lo primero que hicimos fue tratar de sumar a la gente al proyecto políticamente hablando, es decir, pedimos datos de la gente, que se inscribiera en comisiones de trabajo, se diseñó un programa muy ambicioso por parte del círculo para hacer, por un lado, las comisiones de trabajo temáticas y por otro lado por barrios, y que la gente se incluyera en unos y otros para empezar a trabajar, para empezar a diseñar una política municipal. Entonces todo eso está muy bien sobre el papel y suena muy bien, pero la gente en general, es lo que ya hemos comprobado hasta ahora, a la gente no le gusta que tú la arengues para que se ponga a hacer política, para que se ponga a trabajar, para que se ponga a intervenir o a dar la cara o siquiera ir a asambleas. La gente le gusta ir por libre. Entonces eso es así, no sé si será nuestro carácter español o lo que sea, pero a mí me pasa igual. Yo cuando entro en un sitio y me compra esto y tal,
pues a lo mejor lo voy a comprar, pero hasta que me lo digas que ya no lo compro, ¿no? Entonces, sí, eso nos ha confesado mucha gente que fue la sensación de aquella asamblea. Después, cuando hemos hablado con gente que estuvo, y nos dicen que sí, se agobiaron un poco porque ya se veían rellenando un papel, dando datos y diciendo tengo que trabajar aquí. Y bueno, ¿y por qué tengo yo que trabajar aquí? Yo he venido a escucharos, yo quiero saber de qué va esto y a lo mejor un día os voto o no, pero no me empezáis a pedir desde el minuto 1, ¿no? Entonces, sí, lo hicimos con la mejor intención, pues que tratar de hacerle entender a la gente que era su oportunidad de hacer política, que era un momento histórico en el que ya no era mete una papeleta y dentro de 4 años vuelve a meterla y déjanos a nosotros que hagamos todo y ya te contaremos cómo nos va saliendo, sino que era el momento de decir vamos a estar con vosotros y vamos a hacer las cosas con vosotros. Eso era el planteamiento. Pero ya te digo que eso no quedó de esa manera, el mensaje no se captó de esa manera para la gente. Entonces ahora lo que vamos a plantear es lo que hicimos en esta asamblea que tú dices, ir a los barrios, presentarnos como el círculo que somos, como el proyecto político que somos y decirle a la gente, hablarnos de vuestros problemas, o vuestros proyectos, o vuestras ilusiones, o lo que sea que queráis decir. Y eso es como se planteó así en Agramont, la primera asamblea, y fue un éxito. Y a partir de ahí aprendimos, porque ya te digo, no somos políticos profesionales y vamos un poco por ensayo y error. Y entonces, a partir de ahí aprendimos esa lección y en el barrio de Estación lo hicimos, también fue muy bien. Y ahora tenemos planteado hacerlo así, ir a todos los barrios, ir también a las asociaciones, a colectivos, a donde sea y dejarnos escuchar y oír a la gente lo que tiene que decir. Bueno, pues lógicamente la gente ya piensa cuando habla con vosotros en las siguientes elecciones municipales, ¿no? Es algo obvio que la gente ya quiere resultados, ¿no? Que pide y quiere que estéis dentro del ayuntamiento, supongo que os lo dirán, ¿no? Que cuando estéis dentro, pues que hagáis esto por nuestro barrio, todos lógicamente quieren favorecer su barrio, sus pedanías, los sitios donde viven. Vosotros siempre habéis declarado, incluso tú, cuando te entrevistamos aquí la primera vez, que vuestro objetivo es ser primera fuerza política a nivel nacional. No sé si también a nivel local seguís teniendo ese objetivo, ser la primera fuerza política de Allín. Sí. Ese es el objetivo realmente. O sea, la frase que siempre decimos es que para darle la vuelta a la tortilla hay que meterte en la cocina, te tienes que meter en la cocina. Y eso es así, o sea, tú puedes, los movimientos del que nosotros venimos, el 15M, pues eran movimientos sociales donde la gente expresaba su malestar, pero se quedaba todo ahí, ¿no? En una asamblea, en unas palabras, sí, te desahogabas y de alguna manera está claro que servía, ¿no? Era un revulsivo social, pero eso se quedaba corto, se quedaba insuficiente para mucha gente que estaba muy indignados y muy cabreados, y gente como yo, que hay muchos millones en este país, que ves, como ayer, veo que hay un cargo en Castilla-La Mancha que Cospedal pone a dedo y que esa persona lleva varios meses supuestamente trabajando, cobra 2.900 euros al mes y todavía no ha ido a trabajar, y porque se han inventado un puesto para esa persona, porque Cospedal, digamos que elimina un puesto, que es el de esta persona, y crea otro automáticamente. Entonces le hacen funcionario de carácter especial y tal, en cultura, en Castilla-La Mancha, una nómina de casi 3.000 euros y no va a trabajar. Entendemos entonces que Podemos, cuando salga elegido, si sale el partido, ¿no?, gobernando, no va a tener cargos a dedo. No, por supuesto. ¿Cargo de confianza? ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, un asesor? ¿El asesor de un concejal o el asesor de un ministro? Está claro que igual que en Europa están contratando los eurodiputados asesores técnicos, pero para hacer trabajos que lógicamente han llegado a ciegas. El Parlamento Europeo es muy complicado y les falta muchísima información. Aparte, como denuncian los eurodiputados, está claro que está orientado a ser lo más oscuro y opaco posible. O sea, está hecho para que te pierdas, decía Lola Sánchez el otro día. Entonces, claro que tienen que contratar asesores técnicos, pero son esos asesores técnicos en los ayuntamientos, pues, y en diputaciones, en distintos ámbitos de la vida política. Claro que habrá que contratar gente para hacer ciertas cosas, pero todavía no se ha establecido la metodología, porque en octubre se va a decidir absolutamente todo, cómo vamos a trabajar en todos los ámbitos y en todos los escenarios, y ahí se pondrá sobre la mesa cómo se hará, pero desde luego lo que no va a ser nunca es ningún tipo de contratación a dedo. O sea, se hará una convocatoria, igual que cuando se hace para un puesto
de cualquier tipo de funcionario, y entonces pues habrá unos requisitos y el que los cumpla... abierto a todo el mundo, no es un personal de confianza que yo conozco a un arquitecto para que me asesore. Eso con nosotros no puede ser. O sea, nosotros, tú ten en cuenta que el éxito de Podemos se puede volver en nuestra contra no en una legislatura, en un mes. O sea, tú no puedes estar como estamos nosotros diciendo vamos a hacer esto y esto, y que realmente nuestro éxito parte de que creo que hay mucha gente que está de acuerdo con nuestros planteamientos, y en el momento que tengamos el poder hacer lo contrario. ¿Que lo han hecho otros partidos? Estupendo, pero así se están viendo cómo se ven ahora. O sea, no tiene ninguna lógica, ningún sentido que empecemos a hacer todo contra lo que decimos que luchamos. Entonces, concesiones a dedos de ningún tipo. En la entrevista que yo tuve aquí, la primera que tú mencionas, una de las cosas que yo decía era eso, porque un alcalde o una alcaldesa tiene que tener un secretario de confianza, una persona de confianza. Es que suena así, de confianza. ¿Confianza para qué? Tú necesitas un secretario, pues para eso están los funcionarios de carrera. Convoca una plaza y viene la persona cualificada, y te da igual si es de otro partido político o no, ni se lo tienes por qué preguntar ni te interesa. Es una persona que ha estudiado, que cumple unos requisitos y que va a cubrir un puesto de trabajo y hacerlo, estoy seguro, lo mejor posible. Ya que, bueno, pues hablamos de Jean, ¿no? Lógicamente lo que tenemos más cerca, hablaremos también, te volveremos lógicamente a invitar cuando comience la campaña, cuando comiencen los preparativos, también como cuando tengáis cerradas esas listas, que supongo que todavía no tenéis nada decidido sobre candidaturas, sobre... sobre lo que va a ser Podemos Jean, ¿no? Esa presentación de los posibles alcaldables, concejales a las listas de Podemos, pero sí que supongo que empezáis a establecer ya unos objetivos para la ciudad, ¿no? No sé si tenéis unas líneas maestras, sí. ¿Qué es lo que falta, las urgencias, lo que veis que hay que cambiar urgentemente? Pues mira, tenemos en la cabeza, muchos de los miembros del círculo tenemos lógicamente proyectos, pero bueno, son personales, todavía no, más allá de lo que los vecinos comentan que necesitan, pero lo que tú dices, los vecinos lógicamente se orientan a sus barrios, no te hablan de nada en general, ¿no? Pues necesitamos esto aquí, esto allá, y nos haría falta esto y aquello. Entonces, claro, no vas a basar un programa político en el barrio tal, necesita un contenedor. Y esto es lógico, hay unas líneas generales. ¿Qué te puedo decir? Pues lucha contra la corrupción. O sea, lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros entremos en este ayuntamiento vamos a remover muchas alfombras, que sé que es una cosa que han dicho, porque me consta a día de hoy, yo en política no he estado nunca y menos en Medellín, y yo de esto pues no sabía gran cosa, pero hoy en día pues tengo el radar muy abierto, claro, me viene información de muchas partes, ¿no? Y a veces intencionadamente, a veces no, pero de todo eso que nos llega, a mí en concreto y a todos los que estamos en Podemos en general, pues de las cosas que a mí personalmente me han llegado es que muchos han dicho, ahora cuando lleguemos, el PP por ejemplo, lo que vamos a destapar aquí, y al final no se destapa nada. La gente se pregunta por qué, se supone que tiene que haber cosas, seguramente hay cosas, pero o no las han encontrado, o al final no se sabe, o al final no había nada. No dentro del ayuntamiento, quiero decir. Sí, entonces nosotros desde luego vamos a hacer un estudio exhaustivo de todo lo que hay allí, de lo que bueno, tenemos ideas de lo que nos podemos encontrar, pero bueno, hay que comprobarlo. Y eso es una de las cosas, vamos a mejorar muchas cosas que hoy en día vemos que aquí hay muchas carencias de mucho tipo. Te voy a ser sincero al 100%, no te puedo dar pistas, primero porque no se ha decidido en ningún tipo de asamblea qué vamos a hacer y qué no. O sea, esto que yo te hablo son mis ideas personales, que las tengo, y esas sí te las podría comentar. Igual que Rebeca, la otra portavoz, tiene las suyas, y ella, por ejemplo, tiene una lucha casi personal contra el fracking, contra el tema del fracking, y vamos a actuar contra eso sí te lo puedo adelantar. Entonces, ese es uno de los proyectos más importantes y más graves en esta ciudad. Luchar contra varias concesiones de fracking que están ya firmadas y que se han metido un poco por debajo de la alfombra sin que nadie se entere demasiado bien, vendiéndolo como algo positivo y tal. Eso es una de ellas. Luego, pues ya te digo, ya a nivel personal, no te digo que yo las vaya a ejecutar, que yo vaya a ser parte de las personas que van a tomar decisiones aquí, pero sí, como ciudadano me encantaría que sucedieran ciertas cosas, ¿no? Pero esos son personales. No te las puedo adelantar porque no se han votado todavía. Entonces, si te dijera, pues vamos a hacer esto y esto y esto,
realmente la gente del propio círculo podría decir, bueno, ¿eso cuándo se ha decidido? Entonces, por ejemplo, en algo concreto, ¿no? que hemos conocido a través de Podemos, de un círculo de Podemos a través de Twitter, la forma de realizar la Semana Santa, ¿la vais a cambiar? Pues eso es la primera noticia que yo tengo. Sí, ¿En qué sentido? Bueno, salió hace poco en el Twitter de Podemos Revolución, creo que era, que decía que la forma de Semana Santa, salió una foto de Sevilla, ¿no? Con toda la gente llevando los pasos, esa masificación de la Semana Santa, decían que en un país laico eso no se podía permitir. La primera noticia que tengo. De todas maneras, los círculos Podemos son soberanos. Quiero decirte que en Sevilla, si es que al final deciden hacer una cosa tan absurda como esa, pues no sé si se saldrían con la suya, no, lo dudo muchísimo. Pero en Ellín los círculos son soberanos y por supuesto aquí, si nosotros trabajamos por y para el pueblo, y el pueblo de Ellín lógicamente tiene absoluta pasión y devoción con la Semana Santa, nosotros ahí no tenemos nada que decir. O sea, pero vamos, ya, eso sí que te lo puedo garantizar a día de hoy, y si algún día es lo contrario, me pueden poner un vídeo con lo que estoy diciendo. O sea, la Semana Santa de Ellín es intocable, como la de opinó el resto de sitios de España. Entonces, ¿qué tenemos los de Podemos que decir en cuanto a eso? O sea, nada. O sea que los círculos podéis tener entrar en contradicción en una ciudad u otra. Cada círculo puede actuar de forma distinta, sí, incluso los concejales si salís en cada sitio. Sí, o sea, los círculos son soberanos, es decir, a nosotros nadie nos va a imponer. Lo único que se va a articular ahora en octubre en el proceso constituyente son líneas de actuación y sobre todo líneas rojas que no podemos cruzar. O sea, nosotros ahora mismo necesitamos unos topes, o sea, como los políticos que entren activamente a dirigir ayuntamientos, diputaciones, lo que sea, ¿no? Lógicamente en Podemos las líneas rojas van a estar muy presentes y van a ser muy concretas y se va a decidir en octubre cuáles van a ser y cuáles no, ¿no? Eso sí que serán limitaciones a los círculos, es decir, no podrás tener varios trabajos, no podrás cobrar más de lo que Podemos considere que tienes que cobrar, etcétera. O sea, hay un compromiso ético ahí que no nos podemos saltar. Pero más allá de eso, las políticas locales, otra cosa que también se decidirá ahí es cómo se van a pactar con otras fuerzas a la hora de unas municipales o cómo se van a establecer los programas electorales o las listas electorales. Eso sí se va a dirigir, ¿vale? Se va a decir cómo se va a hacer y cómo no, que lo vamos a decidir todos. O sea, no es que Madrid, esto quiero dejarlo muy claro, vaya a decir se va a hacer así. Nosotros en la Asamblea Constituyente, la Asamblea Ciudadana, está compuesta por todos los que somos Podemos, todos los afiliados a Podemos, o sea, todos. Entonces, nosotros, toda la ciudadanía, todos los afiliados a Podemos, vamos a decidir cómo se va a hacer eso. A partir de ahí se hará, lógicamente nos constituiremos y se harán las cosas de esa manera, pero luego las políticas locales o cosas como estas que me comentan, aquí nadie tiene nada que decir. Te lo leo, bueno, porque sí que lo hemos conocido a través de los medios de comunicación y son que se han hecho eco, dice exactamente: condenamos el fanatismo religioso en cualquier parte del mundo, por eso acabaremos con esta rémora irracional. Y sale la foto, bueno, si lo quieres ver, la fotografía de, bueno, pues una de las procesiones en Sevilla. Lo digo porque mucha gente de Ellín también nos lo ha comentado, que si se acaba en Sevilla con esa forma de vivir la religión, si pudiera pasar en Ellín. Mira, te comento, Podemos Revolución es un círculo, como te he comentado antes, temático, es decir, no corresponde a ninguna región, o sea, es algo, una temática, ¿no? Pero eso es oficial de Podemos, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora en octubre, y esto es una cosa que viene muy bien que comentemos, en octubre lo que se va a hacer, entre otras cosas, es dar un paso atrás. Luis Alegre el otro día y Bermejo en La Ñora nos contaron que vamos a dar un paso atrás y decir qué es realmente un círculo y cuáles son las competencias de un círculo. Entonces, ¿hasta qué punto un círculo como este puede cometer una equivocación como esa? O sea, Podemos no va a estar nunca a favor de una cosa como eso que yo acabo de leer. ¿Y qué va a suceder en octubre? Que hay una comisión que se va a encargar de validar los círculos. Es decir, a partir de octubre habrá una gente encargada de decir este círculo funciona, este círculo no funciona, este círculo es positivo y bueno para Podemos y este no. Estoy seguro que eso nadie va a aceptar una cosa así. Hay gente como en todas partes demasiado a un lado o sea, demasiado radical y desde luego eso de Podemos Revolución y esto que me comentas suena muy mal. O sea, esto no es el espíritu de Podemos ni muchísimo menos. Y la mayoría de la gente, sobre todo en Sevilla, el fanatismo que hay con la Semana Santa, ¿cómo vas a ir tú contra eso? O sea, eso no tiene lógica ninguna. Entonces, cuando se validen los círculos, pues cosas como estas no pueden suceder, no van a suceder.
Nos hablas, bueno, pues de muchos, mucha gente descontenta, ¿no? Que puede ser que haya entrado al movimiento de Podemos precisamente por ese descontento y que tengan también su cierto extremismo, porque conocemos muchos que son antisistema. De hecho, a vosotros en general, muchas veces os llaman desde ciertos sectores que sois antisistema y que no entienden como un partido que para esta gente sois antisistema, podéis cambiar el sistema desde dentro. Yo no sé si vosotros también establecéis esas líneas de que sois conscientes de que vais a estar dentro de un sistema, os guste o no os guste, y tenéis que cambiarlo desde dentro. Toda esa gente que no quiere este sistema, ¿cómo encaja en Podemos y en la política actual? Pues mira, te comento. O si llega a ser ingobernable, lo digo porque muchas veces también lo relaciona que vamos a acabar como en Italia, ¿no? Un parlamento que no se puede gobernar, el movimiento 5 estrellas, cada uno pues de una ideología distinta. Si podemos llegar a ser como Italia o no, vosotros vais a intentar que la gente siga las mismas líneas. Mira, te comento, por ejemplo, lo que me dices es precisamente el gran problema que ha tenido un partido como Izquierda Unida. Izquierda Unida ha estado formada por muchas coaliciones de izquierda, muchos movimientos de izquierda y muchos de ellos muy radicales. Entonces, Izquierda Unida, que es cierto que tiene muchas cuestiones ideológicas muy cercanas a Podemos, su programa y el nuestro, como dicen algunos, es casi idéntico, no lo es, pero bueno, sí es cierto que es muy similar. Izquierda Unida, por desgracia para ellos, se han perdido en esas luchas internas, o sea, se han desgastado en esto así, esto así, en los radicalismos, ¿no? En estas posturas tan extremas. Nosotros todo eso, pues claro que hay gente que entra en Podemos. Yo el otro día discutía con una persona porque llega a una asamblea y empieza a decir barbaridades, ¿no? Y cosas que esa persona cree que están en la sintonía de lo que es Podemos. Y yo, precisamente en mi intervención en Alcázar de San Juan el otro día, la gente se reía, ¿no? Pero yo aproveché para decir cosas como que no nos hace falta un póster del Che Guevara en la habitación para ser de Podemos, que hay mucha gente con este rollo de que el anarquismo, de ese rollo de toda la vida de que he leído a Lenin, a Trotsky, a no sé quién, no sé cuánto, y eso a nosotros nos sobra. O sea, somos gente normal que vamos a cambiar una situación que estamos convencidos de que ha llegado a su tope. O sea, ha llegado a un punto que lo que nos vendieron en la transición está claro que no ha funcionado. O sea, hay una fractura social tremenda y política que es consecuencia de la corrupción que se ha instalado en el sistema. O sea, y precisamente es que se pensó para que fuera así. O sea, si no hubieran querido corrupción, se habrían hecho las cosas de otra manera. Pero esto es lo que vivimos, donde realmente no hay separación de poderes, donde los partidos políticos se reparten los jueces del Consejo General del Poder Judicial y las cuotas de poder, 2 para ti, 2 para mí, luego votamos aquí y allí, nos ponemos de acuerdo en esto y en lo otro, aforamientos, no te preocupes que nadie va a la cárcel. Todo eso que se ha instalado, hay un momento en el que hay que partirlo. O sea, tenemos que ir más allá. Y cuando ya te das cuenta que el sistema no funciona, el sistema hay que cambiarlo. ¿Pero qué sistema hay que cambiar? No, somos antisistema. Esto lo dije en la otra entrevista y lo repetiremos siempre. Los de Podemos no somos antisistema, no tenemos ninguna necesidad de revolución, por más que este círculo se haya creado, o lo que tú quieras. Nosotros somos gente que desde dentro vamos a proponer otras maneras de hacer las cosas, porque hay otras maneras de hacer las cosas. Yo el otro día leía un artículo de una persona, que creo que es de lo mejor que he leído últimamente frente a esta cuestión, que decía que cuando nos tachan de utópicos, nos dicen que nosotros somos utópicos, que las cosas que pedimos no se pueden hacer. Y hay un escritor que decía, bueno, es utópico, realmente es utópico los planteamientos de Podemos, porque si a ti te llegan a decir hace unos años que tú ibas a rescatar los bancos con el dinero de tus impuestos, ¿vale? Que se iba a matar gente en Ceuta con balas de goma y eso iba a quedar impune, que la gente que roba no iba a ir a la cárcel, ¿vale? Que te iban a vender que alquilar era una tontería, que había que meterse una hipoteca, luego pides esa hipoteca, resulta que al final pasa lo que sucede, te vas a la calle y encima le debes dinero al banco y encima no protestes porque te meten 30.000 euros de multa. ¿Eso realmente es pragmático? ¿Esa es la lógica? ¿O esa es la utopía? Porque nosotros lo que estamos pidiendo es acabar con todo ese tipo de cosas y volver a conquistar unos derechos sociales que teníamos y que ya no tenemos, y una forma de hacer las cosas con una lógica y con una democracia y de una manera coherente. Entonces, ¿dónde está la utopía en eso? Eso es el planteamiento de Podemos. Entonces, de antisistema no tenemos nada, absolutamente nada.
Para ir terminando, Suso, nos hablas de esa fecha clave que tenéis en octubre a nivel nacional. Suponemos que luego también se repercutirá o se establecerá también aquí otras fechas ya para decidir sobre todo, ¿no?, esas listas, esas candidaturas, esa preparación de la campaña, que si os sumo que será vuestro próximo objetivo, que nos dices que no nos puedes adelantar nada. Te preguntamos simplemente, ahora que me viene a la cabeza, esta posible reforma de la ley electoral, que cada partido lógicamente o le favorece o le perjudica según el puesto que tiene ahora. Nos comentaba el otro día aquí donde hemos visto que está sentado tú ahora la diputada Irene Moreno, nos avanzaba esa propuesta que tiene el Partido Popular, lógicamente si la quisieran aprobar la aprobarían con su mayoría absoluta, de que sea en los ayuntamientos la lista más votada sea la que gobierne, ¿no?, independientemente si tiene mayoría absoluta o no. ¿Vosotros apoyáis esa reforma electoral? Bueno, nosotros pensamos que lo que no puedes hacer es cambiar las cosas para tu conveniencia justo antes de que se produzcan las elecciones. Es decir, si tú has hecho un debate con el suficiente tiempo y se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas y se considera que eso está bien, pues eso está bien. Eso es como se hacen las cosas. Lo que no se puede aprobar todo con decretos leyes y deprisa corriendo y aprovechándote, como tocas decir, de una mayoría absoluta. Así no se hace la política. Entonces, si la gente votara si los partidos se ponen de acuerdo que la lista más votada o el partido más votado sea el que finalmente tenga un alcalde, que tiene toda su lógica por otra parte, porque cuántas veces los ciudadanos se han expresado en las urnas y la mayoría han querido algo y luego pactan 3 o 4 a sus espaldas y al final gobierna el que menos te gustaba, ¿no? Eso a mí no me parece que esté demasiado bien, ¿no? Pero en cualquier caso lo que tiene que ser es que sea una cuestión pues consensuada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te lo digo por muy esto que suene, pueden hacer lo que quieran a la desesperada, que es lo que están tratando de hacer. O sea, lo único que están haciendo, como decía Alegre el sábado, lo único que están evidenciando es que Podemos les marca la agenda. O sea, la explosión de Podemos en las europeas está haciendo, o sea, es como cuando tiras una piedra en un estanque, ¿no? Está formando unas ondas. Y las consecuencias son cosas como esta, o sea, ya no saben qué cambiar, qué hacer para intentar ganar lo que van a perder, que son la mayoría de ayuntamientos de este país. Entonces, bueno, que quieren cambiar eso y utilizar su mayoría absoluta, que lo hagan. No tenemos miedo ninguno a eso. Pues Suso, yo creo que bueno, a nivel general queda claro cómo va avanzando, ¿no?, el círculo de Podemos y también Podemos a nivel nacional, estas noticias que ya entráis en este barómetro del CIS, noticias que se acaban de conocer, que si antes ya se consideraba la fuerza política, se le daba la importancia, ahora lógicamente se va a hacer más a nivel social, a nivel político, ese lugar que tenéis ya que ocupáis de estimación de voto, ya sabemos esa intención de voto, que sí que estáis en el segundo, pero lógicamente, bueno, está cocinado como estimación de voto, tercera fuerza política, superando Izquierda Unida, que eso ya, bueno, pues yo creo que es bastante importante, tiene una repercusión mediática muy importante y bueno, pues que seguiremos hablando, yo creo que ya casi para municipales, para todos esos objetivos concretos que tengáis en nuestra ciudad. Te agradecemos que hayas estado aquí de nuevo en el plato. Antes de irme, sí te digo una cosa, sí te voy a decir una, porque no digas, esto es como todos los políticos que al final no dicen lo que les preguntan. Sí te voy a adelantar que para las municipales uno de los proyectos que, aunque a lo mejor no es el más importante ni mucho menos, porque luchar contra el paro aquí, crear puestos de trabajo, desde luego que es nuestra prioridad, esa va a ser nuestra absoluta prioridad y bueno, recuperar ciertos derechos sociales de los que nos están privando ahora. Pero sí te adelanto una cosa que no es ni mucho menos lo más importante, pero tenemos muchos de los integrantes del Círculo de Podemos el absoluto afán de acabar con la zona azul. Esa es una cosa que sí te puedo decir, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por erradicar esto de la zona azul, que es algo absolutamente anticonstitucional, y que en todo el pueblo se pueda aparcar libremente. Azul y naranja, entendemos, las dos, ¿no? Residentes y que la gente pueda aparcar libremente, que es lo que creemos que debería ser. Bueno, pues ya conocemos un detalle concreto, Suso. Te lo he dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos veremos en siguientes entrevistas. Nos veremos.
Suso Millán, aquí le despedimos, portavoz de Podemos Ellín. Nosotros continuamos, hemos comenzado hablando de todas estas noticias, ya nuestro primer invitado, portavoz de este círculo, de este partido político que ha irrumpido con fuerza en nuestro país, también en nuestra ciudad, se supone con el mismo nivel que en el resto del país. Eso lo veremos en las próximas elecciones municipales. Nosotros vamos a tomar un pequeño respiro para publicidad y continuaremos hablando con nuevos invitados. Volvemos enseguida. Espacio patrocinado por Farmacia del Rosario, con la gerencia de José Javier Martínez Morcillo. Para Farmacia Hospital, con amplia gama en productos de nutrición, dietética y herboristería. Flomicar, empresa de librería y papelería con solera en la comarca de Ellín.